Gloria a Dios en las alturas. Es la primera parte de la expresión de una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y se encuentra registrada en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 14. Dice un poco antes en este mismo capítulo que una noche en una ciudad de Belén, donde las colinas en los alrededores tenían abundantes prados y había pastores haciendo vigilia sobre sus rebaños, a estos se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El temor es en sí una reacción normal. En toda la Escritura, cada vez que alguien recibe una visitación divina, la conducta apropiada de la persona es temor, asombro alarmante. Es un sentimiento que resalta el carácter sobrenatural de este suceso que vivieron los pastores. Y ante el abrumador momento que experimentaron estos hombres, el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. En aquellos tiempos, los pastores eran obreros excluidos de la sociedad, gente considerada de poco valor, ignorada para cosas importantes. Sus vidas solitarias en el campo, dedicadas a los animales, a la soledad del monte, no presentaban ningún interés para los valiosos círculos sociales. Peor aún para la aristocracia o la realeza. Se podía decir que estos pertenecían a la sociedad más baja. Pero lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, versículos 27 al 29. Estos humildes pastores fueron los primeros en escuchar el mensaje de esperanza que dice: hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La Escritura indica que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos sorprendidos pastores vivieron un momento esplendoroso, espectacular, magnífico. Tuvieron el privilegio de escuchar ellos mismos a los ángeles anunciando las buenas nuevas. No sé qué les causaría más asombro, lo que vieron o el saberse indignos, marcados así por la sociedad, y que aún así Dios los escogiera para recibir este mensaje de salvación. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y entonces volvieron los pastores por sus caminos, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces vemos que los pastores, reconociendo la grandeza del mensaje, reaccionaron. No solo fueron a buscar al niño, también le fueron contando a todos a su paso de este gran acontecimiento. Encontraron al niño y lo adoraron. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo Jesús muchos años más tarde en Juan 14, 21. Esa es la verdadera adoración, la que encontramos en la actitud ejemplarizante de estos humildes pastores. Obediencia inmediata. Una vez que experimentaron este gran suceso, fueron proclamando por el mundo la gloria del Salvador que nació. Podemos recordar años más tarde a Jesús diciéndole a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Este mismo mensaje de esperanza para los pastores fue y es un mensaje de esperanza para todo el mundo.
Esa paz que se anunció en la primera Navidad, esa sublime y eterna gracia es la que estamos llamados a continuar anunciando. Esa paz que no es una recompensa, sino un regalo soberano de Dios, gracia inmerecida. Quizás ya no vemos gente emocionada en la Navidad como estos pastores, pero esa gracia abrumadora debe continuar siendo expresada. Primero con una actitud de adoración interna, que sale del alma, que exclama el espíritu, que surge de lo que el corazón siente cuando clamamos a Dios en oración, de lo que la mente entiende cuando leemos la palabra de Dios y se libera por la gran realidad de su gracia. Hay un villancico que fue escrito por John Francis Wade, cuya partitura musical se escribió por primera vez en el año 1782 y aún la cantamos. Dice así su primera estrofa: Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozos triunfantes e henchidos de amor, y al Rey de los cielos humilde le veremos. Esto me recuerda a los pastores. Escucharon el mensaje, fueron a Belén. ¿Cómo fueron? Gozosos, triunfantes, henchidos de amor, y encontraron al Rey de los cielos. ¿Quieres sentir y vivir la Navidad como la primera Navidad y ser parte de ella como lo fueron estos pastores? Tienes que ser fiel a Dios, respondiendo a su llamado. Obedécele, esa es tu mejor adoración. Ya no tienes que marchar a Belén, ahora Él está a una oración de distancia de ti. ¿Quieres sentir ese gozo triunfante y estar lleno de amor? Compártelo. Comunica el verdadero valor de la Navidad. Transmite las nuevas de gran gozo que son para todo el pueblo y exprésalo como los ángeles, con el espíritu de la Navidad en verdadera adoración. Como dice otra tonada navideña, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. A continuación, nuestro mensaje navideño. Permanece con nosotros y al final, recuerda, comparte este programa. Un elemento fundamental de la primera Navidad que nos relata la Biblia es el relato de los ángeles hablando a los pastores y anunciando el nacimiento de Jesús. En medio de este anuncio hay un canto que altifonalmente entonan los ángeles en el cielo y que expresa una de las grandes enseñanzas de la Navidad. Este canto tan conocido por todos y entonado en villancicos populares dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quisiera que tanto en este programa como en el siguiente, de la semana que viene, viésemos brevemente un par de ideas acerca de este cantar. Porque en este cántico nos va a confrontar con una de las grandes realidades del ser humano, que desde el principio de la historia está viviendo entre dos dimensiones. La realidad de lo que vivimos aquí en la tierra, la realidad de lo que está en las alturas, más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Y en medio de todo esto hay una realidad que es la búsqueda de la gloria. El ser humano se afana por buscar la gloria en la tierra. Y sin embargo, la gloria está fuera de nuestro alcance, en las alturas. Una canción conocida de Madonna, esta canción que se titula Substitute for Love, podemos traducirla de una forma, con mi torpe inglés, en algunas de las traducciones que vemos por ahí, dice esta canción: intercambié fama por amor, sin pensarlo dos veces. Se convirtió en un juego estúpido. Algunas cosas no se pueden comprar. He viajado por el mundo en busca de un hogar y me he sentido muy sola en habitaciones abarrotadas. He tenido tantos amantes que venían a mí buscando la emoción, un resplandor de mi brillo, y nunca fui feliz. Tengo lo que buscaba con tanta desesperación, pero hoy he cambiado. Buscando un sustituto del amor, esperando esa gloria que es la realidad de las búsquedas humanas. Buscamos en emociones vacías de la vida que nos hacen enfrentar la realidad de cómo nos están robando lo poco de felicidad que queda en nuestra vida. Buscamos la gloria, la fama, el reconocimiento, la aceptación con ansia y topamos con la desesperación del que no alcanza nada. Esta lucha, lo que anhelamos aquí, lo que tenemos en la gloria. En la gloria, en las alturas está la gloria. Aquí, muchas veces, la frustración.
La primera realidad que me llama de este mensaje, la atención de este mensaje, de esta búsqueda de la gloria, es que Dios envía a sus ángeles a hablar a unos pastores. Fíjate, gente ordinaria, gente sencilla, ocupados en tareas cotidianas muy ordinarias. Dios no está buscando personas relevantes, famosas, espirituales, sino personas sencillas que estaban atentos a la voz. Es maravilloso que los primeros a quienes Dios comunica el mensaje de la gloria, la buena noticia, fueron unos sencillos pastores. Aquellos religiosos de su tiempo les despreciaban porque no podían cumplir con todos los detalles de la ley ceremonial. No eran perfectos, no eran santos, no eran puros. No se podían lavar las manos meticulosamente. Estaban rodeados de todo tipo de inmundicia. Sin embargo, atendiendo las necesidades de sus rebaños, fueron personas sencillas en sus trabajos que recibieron un mensaje que les mostró dónde estaba la gloria. Dios se acerca a aquellos que no buscaban las glorias de la tierra, sino que anhelaban escuchar la voz del cielo. En el silencio, alejados de los ruidos, alejados de las ambiciones de la humanidad, ellos escucharon un mensaje sin igual. ¿Sabes? A veces pensamos en los pastores y pienso cuántas veces nosotros nos parecemos más a los religiosos que a los pastores sencillos. Nos creemos que lo sabemos todo, que sabemos todos los caminos, que no necesitamos orientación y creyéndonos sabios no escuchamos la voz del cielo. En nuestra sabiduría vivimos en las tinieblas, cerrados los oídos al Dios que sigue hablando por su palabra, que sigue mostrándonos su gloria. Y sí recitamos textos, sí conocemos mucho de la palabra de Dios, pero a la hora de la verdad, nuestra vida cotidiana sigue en tinieblas. Seguimos sin escuchar. Y decimos, busca el reino de Dios, pero es que no tenemos tiempo. Clama a mí, yo te responderé, pero es que no tenemos tiempo. Escudriñad las escrituras, pero es que no tenemos tiempo. Y este mensaje nos vuelve a decir, gloria a Dios en las alturas. ¿Anhelas gloria? Mira a Dios, pero sobre toda esta escena. Y por eso de esta primera frase quisiera meditar brevemente en este día. Porque fíjate la primera expresión de este canto, gloria. Gloria es aquello que merece la reputación, la estimación, la alabanza, el honor. El uso principal que encontramos en la Biblia es el que nos describe el carácter y la presencia de Dios de una forma especial. Una opinión que nos dice que realmente el único que merece dignidad y aceptación es Dios. La gloria, por medio de la gloria se nos habla de la naturaleza y los actos de Dios en la manifestación de sí mismo. Estos actos que se revelan básicamente en el nacimiento del Señor Jesucristo. En Cristo vemos la gloria de Dios que resplandece de forma especial. Nos dice Juan 1:14 que vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Gloria que se manifiesta en las bodas de Canaán cuando transforma el agua en vino. Gloria que se manifiesta en la resurrección de Lázaro para que conozcan tu gloria. Gloria que se manifiesta en el monte de la transfiguración, cuando realmente fue transformado. Gloria que se ve en la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria que la vemos en la exaltación, en la ascensión y exaltación a los cielos. Gloria, gloria de Dios. Pero una gloria que los seres humanos viéndola, siéndonos revelada, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:23 que la cambiamos. No la anhelamos y transformamos la gloria de Dios buscando la gloria de la criatura, lo efímero, el brillo de lo transitorio. Esa gloria que merece la pena, esa gloria que verdaderamente permanece, es esa que es sobrenatural, que emana de Dios mismo. Esa gloria que ya en el Antiguo Testamento se manifestaba en la Shekinah, esa columna de nube que llenaba el lugar santo y santísimo del templo, que llenaba la presencia de Dios. Esa gloria que solamente vamos a poder percibir en Cristo. En su nacimiento, gloria. En su transfiguración, gloria. En su muerte, gloria. Todo se estremece. En su resurrección, gloria. En su ascensión, gloria. El hombre, el ser humano, que hemos sido creados a la imagen de Dios, que hemos sido creados a la semejanza de Dios, en su propia gloria, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:7, que hemos estado creados para tener una relación con Él en la gloria. Hemos perdido este destino. Y desde la caída en pecado, el pecado nos ha sumido en la oscuridad, de tal forma que la gloria no la vemos en nuestro entorno. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo, sin que
el niño de Belén hubiese nacido, sin que en él pudiésemos volver a ver la gloria de Dios, estamos alejados de toda la gloria. Solo Cristo puede llevarnos de nuevo a un encuentro con la gloria de Dios. Sin embargo, fíjate, gloria. Gloria, ¿quieres gloria? ¿Dónde tienes que mirar? Y los ángeles dicen, gloria a Dios. La segunda escena nos dice que el único que merece reconocimiento, honra, autoridad, el único que realmente merece la pena en la historia es Dios mismo. Con este nombre de Dios, tanto los judíos como posteriormente los cristianos hemos tomado para denotar al Dios único y verdadero. El término griego theos, Dios, es el que va a traducir de forma casi general los términos hebreos Elohim y Jehová, en los cuales se nos indica el poder y la preeminencia, la existencia eterna, inmutable, autosostenible de Dios. Con este nombre vamos a encontrar todos los atributos de la divinidad, su existencia eterna, su inmutabilidad, su eternidad, su universalidad, su poder infinito, su conocimiento infinito, su justicia, su poder para crear, su fidelidad, su misericordia, su amor, su veracidad. Todo lo que son los atributos de Dios entran en este concepto, en el Theos, en el Elohim, en el Yahvé. Por eso el mensaje que reciben los ángeles es tremendamente importante, porque señala una idea fundamental para la humanidad. Gloria a Dios nos dice, en primer lugar, que Dios existe. En segundo lugar, nos habla de que Dios anhela darse a conocer. Y en tercer lugar, nos revela que Dios puede ser conocido. Y estas tres afirmaciones forman parte de la creencia cristiana. Son afirmaciones de fe, pero también afirmaciones de la experiencia. ¿Sabes? La existencia de Dios no podemos sujetarla a la demostración científica. Es un postulado de fe. Pero al tiempo, Dios, que es mayor que todo lo creado, por eso la ciencia no puede llegar a dar una justificación de su existencia, sí que se quiere dar a conocer, y solamente podemos conocerlo en la medida en que Él mismo se revela, porque Él es superior a todo lo que nosotros conocemos. Como cristianos afirmamos que este conocimiento de Dios es el que está revelado por Él mismo a través de su palabra. Entonces, lo que de Dios se conoce, Él lo ha dado a conocer por los cielos, que cuentan la gloria de Dios, por sus acciones en la historia, por su revelación a través de la palabra. Ahora, cuando hablamos de la Biblia no está escrita para probar la existencia de Dios. La Biblia está escrita para revelar los actos de Dios en la historia. Fíjate, la Biblia no es un libro que intente probarnos a Dios. La Biblia empieza, Dios, habiendo creado. Dios creador, al principio de la historia, es el que está. Dios existe. No lo va a demostrar. Simplemente nos va a manifestar lo que Dios ha hecho. Una revelación que va a alcanzar su plenitud en Belén, cuando Dios se hace carne. Dios se hace visible en Jesucristo. Podemos hacer varias afirmaciones cuando pensamos en la persona de Dios. En primer lugar, su existencia. Dios existe por sí mismo. No tiene principio de días ni fin de días. No es originado. Él tiene vida y su vida sustenta el universo. Él es la fuente de toda vida. Es este Dios que se revela a Moisés allí en Éxodo capítulo 3, en medio de una zarza. Y cuando vemos esa escena en Éxodo 3, versículo 2, vemos que era una zarza que ardía y no se consumía. Algo que salta las normas de la lógica. Un arbusto seco en medio del desierto con el calor, lo lógico es que la llamarada de fuego lo consuma instantáneamente. Sin embargo, era una llama de fuego que ardía y no se consumía. Es Dios completamente independiente del ambiente en el que desea darse a conocer. No está sujeto a las leyes de la lógica natural. Es la cualidad del ser que viene reflejada en su propio nombre, con el cual se presenta a Moisés. En Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Yo soy el que tiene la identidad propia. Yo soy siempre el mismo, el que no cambia. Yo soy todo lo que esta humanidad necesita, el origen de todas las cosas. Esta percepción de un Dios que es sublime y al mismo tiempo cercano, la vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura. El profeta Isaías nos dice, en Isaías 40, Dios es eterno, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga con cansancio, sin embargo, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene. Es este Dios que en el Señor Jesucristo revela la
Y allí en Juan 5:26 el Señor Jesucristo dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Independencia total, una cualidad distintiva de la deidad. En toda la Escritura Dios se revela como la fuente de todo lo que existe. Tanto animado como inanimado es el creador, pero es el dador de la vida, el único que tiene vida en sí mismo. Y sin embargo, este Dios, creador, la Biblia también nos dice de él que es espíritu. Su naturaleza, Dios es espíritu. Sobre todo encontramos esta escena en la imagen del Señor Jesucristo hablando con aquella mujer samaritana junto al pozo. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, debemos distinguir entre Dios y sus criaturas. Las criaturas somos espirituales. Dios es espíritu. Cuando decimos que Dios es espíritu, estamos hablando de que no es parcialmente espíritu y parcialmente cuerpo, como en el caso del hombre. Dios es espíritu, sin forma corporal, razón por la cual no tiene presencia física. Sí, la Biblia nos habla de que Dios tiene ojos, oídos, manos, pies. Lo que lo hace es con un intento de transmitirnos que Dios es un Dios que se revela, que se comunica y que tiene personalidad propia. Cuando decimos que Dios es espíritu, estamos afirmando que Dios está completamente fuera del alcance de nuestra consciencia material, de nuestra consciencia limitada en el tiempo, de nuestra consciencia limitada por el espacio. Dios no está sujeto a los límites que el ser humano temporal y finito tenemos. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, en su naturaleza con respecto al tiempo, decimos que Dios es eterno. Cuando lo hablamos con respecto al espacio, decimos que Dios es omnipresente. Cuando lo hablamos con respecto al conocimiento, decimos que Dios es omnisciente. Cuando lo hablamos con respecto al poder, decimos que Dios es omnipotente. Fíjate, Dios no está limitado absolutamente por nada de lo que nosotros podemos considerar. Sin embargo, el Dios eterno, glorioso, ilimitado, no se mantiene apartado de su creación. No se mantiene como un simple espectador de la obra de sus manos, sino que allí en Belén se introduce en la historia. Gloria a Dios, porque en Belén se hace hombre en Jesús. Toma un cuerpo. Y va a decirnos el apóstol Pablo que este Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Claro, la realidad de la grandeza y poder de Dios. Trascendencia e inmanencia. Gloria y cercanía de Dios. Lo vemos en Isaías 57:15. El profeta dice, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, grande, fuera de todo alcance. Pero sin embargo nos sigue diciendo, habita con el quebrantado y humilde de espíritu, cercano a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, allí en Romanos 17, versículos 24 y 28, hace lo mismo cuando habla con aquella audiencia en Atenas, en el Areópago. Dice, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Grande es Dios. Y sin embargo, habla de su cercanía. No está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Este Dios trascendente, el Dios que escapa de todo lo que nosotros podemos conocer, podemos afirmar también a lo largo de la Biblia y por la revelación que es un Dios personal, que se relaciona, que busca comunicarse con sus criaturas, que tiene un diseño de camino para la vida, no nos muestra sendas de moralidad, de conducta, porque anhela el bien para cada uno de nosotros, anhela que nos acerquemos y mantener una relación personal con Él. Sin embargo, no de cualquier forma. No podemos llegar a Dios por nuestros méritos. No podemos llegar por nuestros caminos, a nuestro modo, sino solamente en dependencia de Él, porque Él es el Dios soberano. A pesar de que se acerca a nosotros, sigue siendo Dios, todopoderoso, Rey, soberano. Y esto significa que prepara sus propios planes, que lleva a cabo en cada momento y a su manera su voluntad. Una voluntad que no es arbitraria, sino que encaja perfectamente en armonía con todo lo que es su carácter santo, justo, verdadero, fiel, eterno. Es la expresión, su soberanía de su bondad, de su poder y la meta final en la cual toda la existencia ha de estar abocada. Puedes creer o no creer en la existencia de Dios, pero al final vamos al mismo punto. Él es el soberano y tendremos que comparecer delante de Él. Y la Biblia nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, confrontados con Dios. Después de esto, el juicio. Sin embargo,
tenemos un conflicto cuando hablamos de esta soberanía, porque choca también con la libertad otorgada al ser humano. Y muchas veces entramos en este conflicto y no podemos explicarlo bien. Hay tantas ideas teológicas por ahí, pero nos encontramos limitados por muchos argumentos que queramos dar. Me estremece cuando lees en los evangelios al propio Señor Jesucristo, que dio un ejemplo tremendo de este conflicto. Cuando habla allí ya en el mensaje final de sus tiempos de aquella ciudad de Jerusalén, y dice: ¿cuántas veces quise, voluntad divina, juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, decisión humana. Sin embargo, cuando consideramos que Dios es soberano, esto nos asegura que un día todo lo que Él propone se va a cumplir. Él es fiel. Y en Él vivimos, nos movemos y somos. Y su voluntad es perfecta, porque constantemente el mensaje de la Escritura nos dice que sus pensamientos son para nosotros son de bien, de bendición, de esperanza. El apóstol Pablo dice en Romanos 12 que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, es todo cuanto necesitamos. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él tenemos nuestro ser. Y como alguien escribiera, de la misma manera que el ave es libre en el aire, que el pez es libre en el mar, el hombre encuentra su verdadera libertad viviendo en la voluntad de Dios que lo creó para él. El pez no es esclavo por vivir en el mar, ¿verdad? Cuando le quitas del agua, se muere. Nosotros nos morimos cuando somos quitados de este margen de la voluntad de Dios. Cuando intentamos vivir en nuestros propios caminos, entonces es cuando surgen los conflictos. Este Dios soberano, este Dios personal, se manifiesta cercano a cada uno de nosotros cuando habla de sus relaciones y se manifiesta como Padre. Es la figura más cercana de Dios hacia la humanidad. Él es el Padre. Y cuando hablamos de Dios como Padre podemos verlo desde 4 perspectivas. Él es el Padre de toda la creación. Es el origen y fuente de todas las cosas. Nuestra propia imagen surge de nuestra identidad con Él. Sin Él no habría razas, no habría familias, no habría creación. Podemos hablar del Padre, de la paternidad teocrática, de Dios como gobernador. Y esto sobre todo es una relación que hay entre Dios y el pueblo del pacto, Israel, donde Dios era su rey, su gobernador. Es una relación colectiva, pero sobre todo con el pueblo de Israel. Y de hecho la Escritura constantemente nos habla: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Decía en Malaquías capítulo 1, versículo 6, le decía Dios a su pueblo. Hay una paternidad privativa, podemos decir, o generativa, que es la que tiene que ver en la relación de Dios Padre con el Señor Jesucristo. Un vínculo único y especial. El propio Señor Jesucristo, hablando de su resurrección, dice: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Fíjate la diferencia. Hay una relación diferente entre Él y su vínculo con el Padre, como Dios mismo, y nuestra relación con Dios. Y hay una última aspecto de esta paternidad, que es la que nos afecta a nosotros, que es la paternidad como adopción. Nosotros somos, por medio de la redención, adoptados para pasar a formar parte de la familia de Dios por medio de la fe. Dice Pablo, escribiendo a los Gálatas: sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Una relación tierna donde el amor, la fidelidad, el cuidado de Dios para cada uno de nosotros se manifiesta de forma real. Fíjate, gloria. El único que merece la pena es Dios. Dios como existente, real, personal, que se quiere acercar a nosotros, que quiere establecer una relación de paternidad, una relación de familiaridad con cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, el ámbito de esta adoración. Gloria a Dios en las alturas. Fíjate, más allá de todas estas esferas materiales que nos absorben. Cuando habla de las alturas no es simplemente una referencia a los cielos, sino que está con un término que es una hipérbole. El Altísimo. La altísima morada de Dios. El lugar más excelso, más elevado que pueda existir. Aquello que se escapa de todo alcance humano. ¿Sabes? El ser humano en Babel quiso construir una torre que le permitiese huir de los juicios de Dios. Una torre alta que llegase hasta los cielos. Pero esa torre, aunque llegase hasta los cielos, el trono de Dios está más allá. Más fuera del alcance de la humanidad. El Altísimo. Donde la humanidad es incapaz. Allí está la gloria de Dios. La excelencia de su poder resplandeciente. No lo podemos lograr. En la tierra, nosotros vivimos dominados por las tinieblas del pecado.
la aflicción, el dolor, nos impiden ver la gloria de Cristo. Nuestros ojos muchas veces están velados por el egoísmo, las ambiciones vanas, los deseos de la carne, nuestro pecado, y caminamos en pos de sueños ilusorios y efímeros. Sin embargo, en Belén, el mensaje resuena de una forma diferente. Y el mensaje que resuena es que la vida solo tiene sentido en buscar la gloria de Dios y buscar al Dios de la gloria. Anhelar un lugar mucho más alto que excede todo lo que nosotros podamos imaginar. En Belén suena un canto que nos dice que Navidad no son compras, no son fiestas, no son celebraciones. Navidad no es lo que tiene que ver con la gloria y los brillos de aquí. Navidad es lo que tiene que ver con el brillo y la gloria que viene del cielo. Dios ha tomado la iniciativa de acercarse a esta tierra de tinieblas. Dios ha tomado la iniciativa, siendo espíritu trascendente, superior a todo esto, de acercarse a esta tierra para que aquellos que no podemos revertir nuestra condición, podamos ver el brillo de la gloria reservada para los que creen en Cristo. Y que por medio de la fe en aquel que nace en Belén, podamos ser libres de todo lo que nos destituye de la gloria de Dios y podamos recibir la herencia de la vida, recibir la gloria que viene de Dios, alcanzar la gloria que no podemos merecer solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué anhelas para la Navidad? ¿Qué anhelas en estos días? ¿Los regalos efímeros de ese tiempo o la gloria de Dios mismo en las alturas? ¿Qué anhelas? ¿Lo que tiene que ver con esta tierra o aquello que está mucho más allá, fuera de tu alcance y que solamente el niño de Belén te puede dar? Que Dios te bendiga y que en estos días puedas realmente recibir el mayor regalo por medio de la fe al Señor Jesucristo. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos a Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos a Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues
pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Santo, 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 santo. Qué bueno que llegó la Navidad. Qué bueno que llegaron fiestas donde recordamos a aquel que nació. Sí, no era un 25 de diciembre. Sí, no era tan siquiera diciembre. Sí que hay muchas suposiciones que tenemos para estos días, que no son reales. Pero lo que sí es real es que Jesús nació. Que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esa gloria que vemos en Cristo puede ser nuestra por medio de la fe. Aceptando el regalo de aquel que nace. Aceptando por la fe a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Aceptas el regalo? Eso hará que la Navidad sea diferente. Cuando Cristo nazca en tu corazón. Y entonces tengas una expectativa de gloria que trasciende de este vacío. No nos quedamos en el sinsentido de una vida de frustraciones, sino alcanzamos una herencia que dura por toda la eternidad. Vamos a terminar dando gracias a Dios por este regalo tan grande y anhelando esa gloria, pedirle que Dios abra nuestros ojos para ver una gloria que está mucho más elevada de lo que nosotros podemos aspirar. Gracias, Padre. Gracias en este día por el regalo inmenso del Señor Jesucristo. Gracias porque, siendo Dios, Espíritu, superando todas las limitaciones de lo humano, te hiciste niño. Te limitaste a ti mismo. Te despojaste de tu gloria. Tomaste un cuerpo débil. Pusiste aquel frágil cuerpo en un propio pesebre. Humillado, entregado por amor a cada uno de nosotros. Pero Señor, en este día solo podemos decirte gloria sea a ti. Gracias por tantos dones que nos das. Gracias por tu bendición. Ayúdanos a verte. Ayúdanos a darte gloria. Te pedimos que tú nos dirijas en este tiempo para que en verdad podamos honrarte y glorificarte en todo. Y a ti te alabamos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz Navidad.